imponen sanciones más severas en contra de Rusia y hasta la expulsión de Vladimir Putin del G20. Ese es el acuerdo de los miembros de la OTAN. La amenaza de una guerra nuclear hace que crezcan las ventas de una estructura de máxima protección. Y algunos migrantes acogidos bajo el programa del TPS pronto podrían convertirse en residentes permanentes de Estados Unidos. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Más sanciones en contra de Rusia. Estados Unidos también fortalece a la OTAN y golpea a legisladores de Moscú. Vamos a Washington. Alfredo Miranda con los últimos detalles. Líderes de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se reunieron en la cumbre extraordinaria en su sede de Bruselas para abordar la situación en Ucrania. Estamos reajustando la capacidad disuasiva y defensiva de la OTAN a largo plazo, con más tropas, más equipamiento aéreo y capacidad de respuesta. La invasión de Putin a Ucrania ha cambiado nuestro ambiente de seguridad. Eso significa un mayor número de tropas y equipamiento militar en 4 frentes de batalla: Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia, totalizando 8 grupos de combate, incluyendo los países bálticos y Polonia. También se anunciaron nuevas sanciones contra Rusia. Que es más una reunión para reforzar la alianza y más de todo darle más problemas financieros a Putin, especialmente con la exportación de petróleo y de gas a Europa. Con respecto a Ucrania, los aliados de la OTAN incrementarán la ayuda militar para su autodefensa, la misma que consiste en equipo antitanques, sistema de defensa aérea y drones, así como asistencia financiera, además de prevención contra el uso de armas no convencionales. Hoy acordamos hacer más, incluyendo ciberseguridad y equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas biológicas, radiológicas, químicas y nucleares. El anuncio del fortalecimiento militar de la OTAN en Europa del Este es exactamente lo opuesto a las demandas de Putin: el desmantelamiento militar occidental en la región. Entonces, ¿cuál será el impacto de las nuevas medidas de la OTAN sobre la guerra en Ucrania? Putin no va a estar contento si la OTAN verdaderamente va a reforzar su presencia en la región acerca de su frontera. Tiene que aceptarlo como una consecuencia de sus propias acciones en la invasión de Ucrania. Algunos vaticinan una escalada de violencia con base en los efectos de las sanciones, los objetivos no alcanzados y las bajas en las fuerzas rusas. Todos deberían estar preocupados sobre cuál será la respuesta. Alguien a quien se le está acorralando podría escalar la situación al punto de poner en peligro su libertad y hasta su propia vida. Entre otras medidas, el presidente Biden dijo estar de acuerdo con expulsar a Rusia del G20. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otra información, Estados Unidos acogerá a 100.000 refugiados ucranianos. La cifra equivale al límite actual de los que acepta de todo el mundo. El año del 2016 fue el momento en que más refugiados llegaron a Estados Unidos, cuando 84.994 solicitaron refugio, y durante el año fiscal del 2021 fueron admitidos en el país 11.411 refugiados. Y la guerra en Ucrania desata la locura por comprar un llamado búnker para protegerse en caso de una bomba nuclear. Anthony Belchi, desde Miami, con el siguiente reportaje. Vladimir Putin está dispuesto a cumplir sus amenazas y utilizar misiles nucleares si se desata una tercera guerra mundial. Ante este escenario tan preocupante, muchos están pensando en comprar un búnker. La gente salimos de un pánico de una pandemia y acabamos de entrar a un pánico de una posibilidad de guerra, que nadie nunca esperaba llegar a este punto. Jorge diseña búnkeres en el sur de la Florida y en los últimos días ha recibido numerosas llamadas de personas interesadas en construir un búnker para protegerse en caso de una bomba nuclear. Esta mujer colombiana está decidida a instalar uno en su jardín. Que las cosas materiales se pueden recuperar, pero nuestra vida no, es más importante. Y nos podemos resguardar y se ve que los podemos dejar en la casa. En los años 60 también hubo un gran interés en estas construcciones. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos seguía siendo un objetivo militar de los soviéticos y muchos se construyeron uno. Esta mujer descubrió un búnker de esa época cuando compró su casa hace 10 años.
No sabía que era un búnker como tal, sabía que había esta estructura y que aquí abajo había este subterráneo. Entonces ya después que cerramos y todo, entramos acá y nos dimos cuenta de lo que existía aquí abajo. Estos búnkeres están construidos a base de hierro y concreto, no son excesivamente caros, cuestan entre 25 y 70 mil dólares. Son resistentes a todo, dicen, pero lo mejor será no tenerlo que comprobar nunca. Esto es la clase de objetos que uno quisiera nunca tener que utilizarlos, pero que es bueno y da mucha tranquilidad saber que uno lo tiene. La locura por construir un búnker a bajo costo es una idea que atrae a una buena parte de la población, pero los expertos avisan que lo importante no es tenerlo, sino mantenerlo en perfectas condiciones para poder usarlo ante cualquier emergencia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. La juez Ketanji Brown Jackson va camino a la confirmación, pero los votos de apoyo republicanos están verdaderamente en duda. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ya anunció que votará en contra de la confirmación. Mientras tanto, el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, calificó el comentario de McConnell como triste para nuestro país. Y después de un acuerdo judicial de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, ciertos migrantes protegidos bajo el programa del TPS podrán solicitar su residencia permanente. Dayanis López está aquí con el informe sobre quiénes son los que habrán de beneficiarse. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y para obtener la residencia permanente, quienes resulten beneficiados deberán cumplir con algunos lineamientos establecidos por las autoridades de inmigración. Una larga batalla legal llevó a varias organizaciones civiles a lograr un acuerdo judicial respaldado por la Corte de Distrito del Distrito de Columbia que permite que ciertos inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela con TPS continúen su solicitud de residencia permanente. Sin embargo, la resolución estipula una serie de requisitos que se deben cumplir. Es importante recordar que no aplica para todas las personas, aplica específicamente para personas que tenían orden de deportación, que salieron con el Advance Pro antes de diciembre del 2019 y que tienen la manera de arreglar por un pariente inmediato, un residente, una persona, papá, mamá, ciudadanos, así la persona es menor de edad, esposo o esposa de ciudadanos, o papá o mamá de ciudadanos mayores de edad. Además de quienes tienen una solicitud de formulario I-130 pendiente o aprobada antes de que se presentara la demanda contra el gobierno federal en agosto del 2020. Es retroactivo, pero solamente para las personas que fueron afectados por esa decisión que se hizo el 19 de diciembre del 2019. No va a aplicar para personas que lo van a hacer de hoy en adelante. Por lo que los tepecianos que tienen un advance parole o permiso provisional de viaje fuera de Estados Unidos o una orden de deportación posterior a agosto del 2020 calificarán para que ICE reabra sus casos y se desestime una expulsión. No resuelve la demanda principal y la demanda principal es qué sucede con el proceso de regularización de su estatus migratorio de más de 11 millones de migrantes. José, para saber si los beneficiarios del TPS califican para reabrir sus casos y recibir la residencia permanente, se recomienda que contacten a un abogado de inmigración o una organización no lucrativa lo antes posible. Muy buenas noches. Buena información. Gracias, Dayanis. ¿Usted estaba planeando viajar internacionalmente este año? Es mejor que entregue su solicitud de pasaporte lo antes posible. El Departamento de Estado estima que los tiempos de procesamiento de pasaportes de rutina son de 8 a 11 semanas. Ese trámite sigue por encima del promedio anterior a la pandemia, que era de 2 meses prácticamente. Varios niños intoxicados terminaron en un hospital. Vamos a ver cómo es que terminaron ahí. María Teresa Sarabia con la historia. Una verdadera tragedia ocurrió en una casa llena de niños, dejando a 7 de ellos hospitalizados y debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de Hopewell, Virginia. La policía y el departamento de bomberos fueron llamados de emergencia a este domicilio, donde encontraron a 4 niños de 1, 2, 3 y 4 años que respiraban pero no respondían. Otros 3 pequeños fueron hallados en otra parte de la casa despiertos, pero en un estado letárgico, como si estuvieran desmayados. Todos fueron trasladados inmediatamente a un centro médico para ser tratados por una sobredosis.
Las primeras investigaciones de las autoridades indican que los menores de edad estaban en la casa sin la supervisión de un adulto y encontraron abierto un frasco de pastillas sin una etiqueta. El adulto que lo supervisaba salió para ir a una tienda de la esquina, regresó y encontró a los niños en malas condiciones y llamó al 911 según la policía. Investigadores del caso interrogaron a la niña de 7 años y creen que ella se metió al cuarto de los otros y compartió con ellos las pastillas. De inmediato, las autoridades consultaron con los médicos y pudieron determinar que el frasco contenía pastillas para dormir. Conmovida hasta las lágrimas por lo sucedido, una vecina dijo que como madre le era difícil comprender la tragedia. I'm sorry. It's very emotional. La policía de Hopewell se encuentra en las primeras etapas de lo que podría ser una investigación larga y complicada para deslindar responsabilidades y llevar a los niños a un ambiente seguro. María Teresa Saravia, cierre de edición. Desmantelaron una red de narcopandilleros en Nueva York. 8 miembros de la pandilla Own Every Dollar, que operaba en el barrio de Manhattan, fueron capturados. Vendían todo tipo de drogas y las ganancias de sus negocios las publicaban descaradamente a través de las redes sociales, hasta que cayeron en una trampa que cometieron el error de vender fentanilo a agentes de la DEA. Una breve pausa y regresamos con más información a cierre de edición. Los invitamos a que sigan con nosotros. Lo que parecía imposible es realidad. La competencia se une. Taxistas con Uber, lo explicaremos. Y cayó el rey, le diremos de quién se trata y en qué país. La competencia se une y Uber, aunque parece increíble, salió al rescate de la industria de los taxis amarillos. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González con los detalles. En una alianza histórica, Uber llegó a un acuerdo para enlistar en sus aplicaciones a los icónicos taxis amarillos de Nueva York, lo que podría aliviar la escasez de conductores del gigante de viajes compartidos y moderar las altas tarifas. Bueno, me parece bueno, si es así. Hay más trabajo para todos nosotros y eso es una magnífica idea. Qué bueno. Esto también traería más pasajeros a los taxis amarillos, industria que se vio afectada con la llegada de Uber, un enemigo al que le habían declarado la guerra hasta ahora. Esta es la primera alianza de esta magnitud en una gran ciudad. Los taxistas ganarán de acuerdo a las tarifas de Uber y los usuarios terminarán pagando los mismos precios de un UberX. Lo bien porque tengo más opciones de elegir. Sin embargo, conductores veteranos de los taxis amarillos, cuya economía todavía no se recupera a consecuencia de la competencia con Uber, desconfían de cualquier alianza. Él dice, es malo. Uber es Uber, amarillo es amarillo, los de los taxis amarillos trabajamos, yo llevo en esto 32 años y Uber no es para mí. Como parte del acuerdo, tanto Uber como los taxis amarillos podrán compartir un software que le permite a los pasajeros no solamente poder pagar con tarjetas de crédito, sino también disfrutar de servicios a bordo como el clima y las noticias. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué es que la gasolina cuesta, por ejemplo, $6 por galón en el estado de California? La AAA dice que la respuesta está en los 7 mercados principales de gasolina en Estados Unidos, 2 en California, 1 para el noroeste del Pacífico y 4 repartidos en el resto del país. A todo esto se agrega la interrupción no programada hace 3 semanas de una refinería en la ciudad de Torrance, en el condado de Los Ángeles, precisamente en el estado de California. Impresionantes son las escenas de enormes bloques de hielo que destruyeron casi por completo una casa de Wisconsin. El hielo proviene del lago Winnebago, a unas 90 millas al norte de Milwaukee. Su movimiento es sigiloso hacia la costa, después de la combinación de temperaturas por encima del punto de congelación, seguidas de lluvia y fuertes vientos. Ahí tiene el resultado. Una pequeña pausa, regresamos a Cierre de Edición con más detalles y más información. Diputados arman tremenda polémica por respaldar a un grupo prorruso en el Congreso mexicano. Y finalmente le echaron el guante al rey del fentanilo, la nueva y poderosa droga sintética. Le diremos dónde, al regresar.
Le llueven críticas a diputados de Morena, Partido del Trabajo y del PRI por crear un grupo prorruso en el Congreso de México en plena invasión a Ucrania. Víctor Blázquez con los detalles. Muchas gracias. En la Nación Azteca hay indignación contra la Cámara de Diputados por la integración reciente del Grupo de Amistad México-Rusia. Y es que mientras un bloque mundial trata de aislar a Rusia de la actividad comercial intentando frenar la invasión que sostiene en Ucrania, los diputados mexicanos facilitan el entendimiento parlamentario y comercial con el gobierno de Vladimir Putin. Incluso el propio embajador de Rusia en el país lo tomó como un gesto de sostén hacia su nación. Para nosotros es una muestra de apoyo, de amistad, de la solidaridad. Este caso en la Cámara Baja levantó polémica por el momento en que sucede. Pero para los diputados del partido en el gobierno no hay mala intención con el grupo de amistad. No hay manera que México y Rusia afecten sus relaciones, porque México siempre tomará como bandera sus principios. Tras la reunión, grupos parlamentarios de oposición denunciaron la falta de sensibilidad de algunos diputados, mostrándose enojados con las acciones de sus compañeros de legislatura. Lo que nosotros consideramos un hecho de impertinencia, de imprudencia parlamentaria, activar el mecanismo de establecimiento de grupos de amistad en un momento en el que está activa una invasión militar a un pueblo inocente. México es el segundo país comercial más importante de Rusia en América Latina, solo por detrás de Brasil, generando un intercambio económico de al menos $3,000 millones al año. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. El embajador de Estados Unidos en México dijo que el país azteca tiene que estar en solidaridad con Ucrania y en contra de Rusia. Ken Salazar, a quien vi en pantalla, dictó líneas sobre la postura que el gobierno mexicano debe adoptar y recordó que Estados Unidos y México estuvieron unidos en contra de Hitler, matando a inocentes, esto cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Además, Glenn Van Herk, quien fue el jefe del Comando Norte estadounidense, alertó a México que espías del Kremlin ponen en riesgo la frontera sur de su país. Van Herk argumentó que la Agencia de Inteligencia Militar de la Federación Rusa tiene desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país. El propósito, influir en Estados Unidos. Y las tropas rusas fuera de Ucrania, ese fue el grito de protesta que realizaron integrantes de Amnistía Internacional, lo hicieron frente a la Embajada Rusa en la Ciudad de México. Los manifestantes cantaron y ondearon banderas y pancartas en apoyo de Ucrania, después de que la nación eslava continuó siendo atacada brutalmente por la Unión Soviética. Y capturaron a Davinson, el niño, el poderoso zar del tráfico de fentanilo. Carolina Gómez tiene la crónica desde Bogotá, Colombia. Cayó el rey del fentanilo, el nuevo y poderoso narcótico sintético. Luego de la operación Esmeralda articulada entre la DEA y las autoridades antinarcóticos de Colombia, quienes lograron por fin ubicar al escurridizo narco, al que le seguían la pista desde hace un año. La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, realizó la captura de alias Davinson, quien es requerido con fines de extradición por el tráfico de fentanilo. Davinson vivió en los Estados Unidos, en donde hizo parte de una organización criminal dedicada al tráfico de narcóticos sintéticos. Por varios años pasó desapercibido ante el control de las autoridades, pero regresó al país, cuando el caso se reabrió, obligándolo a esconderse en el departamento del Meta. Alias Davinson es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Este de Pensilvania. Las estadísticas en los Estados Unidos dejan ver que esta sustancia ha terminado con la vida de más de 100,000 personas en el último año. Alias Davinson tendrá que responder ante las autoridades de los Estados Unidos por concierto para distribuir este potente narcótico sintético que compite en los mercados ilegales en cuanto a precio y letalidad con la heroína y la cocaína. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición. Un camión lleno de maíz se volcó y los testigos corrieron a robarse la mercancía. En las insólitas imágenes se ve a decenas de personas cometiendo actos de rapiña sin proporcionar auxilio alguno a una mujer y a su hija que estaban heridas. El conductor del vehículo perdió la vida en el accidente ocurrido en el departamento de Sucre, en Colombia. Al regresar de la pausa tenemos más información. Sigan con nosotros.
Un artista capturó lo fugaz de la vida con su última creación. Muchos dicen que es un imponente, aterrador y hasta macabro candelabro de huesos y órganos. Está fabricado con el cristal más precioso del mundo. Le tituló La comedia humana, título de la obra del maestro chino Ai Weiwei. Cráneos, huesos y órganos en cristal negro de Murano veneciano conforman la enorme lámpara de araña. La obra, como usted puede apreciar, se exhibirá a partir de este fin de semana en el Museo Nacional Romano. ¿Qué le parece? ¿Arte o no? Vamos a otras cosas. Un hermoso pichón de águila calva del estado de California cumplió 3 semanas de vida. Ve esas preciosas imágenes. El polluelo que nació el pasado 3 de marzo en un nido cerca de Big Bear, aquí en el estado de California, está creciendo rápidamente. El grupo Friends of Big Bear Valley tiene una cámara web en el nido. La cría de águila calva, uno tiene nombre como su padre, que se llama Shadow, y su madre se llama Jackie. Un segundo huevito en el nido ubicado en un pino a 44 metros de altura ya no es viable. Qué preciosidad de animales. Muy buenas noches, gracias por acompañarme. Yo soy José Armando Ronsta, los esperamos mañana en cierre de edición.